Vamos a solicitar antes de dar inicio a esta actividad que por favor pongan sus teléfonos en silencio o los puedan apagar para que no tengamos ningún tipo de interrupción durante esta jornada. Muy buenos días. En primer lugar, les saludamos en nombre de la Universidad Austral de Chile, de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística. Les damos a todas y todos una cordial bienvenida a este ciclo de diálogos colectivos denominado Trayectorias Entrelazadas, Género, Academia y Sociedad. Esta actividad se enmarca en el proyecto INES, Innovación en la Educación Superior, Conocimiento más Género Watch, creando cultura en I+D+I+E con perspectiva de género y enfoque interseccional desde el sur austral, que es ejecutado por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística WACH y que es financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID a través de su concurso INES Género 2022. En este nuevo ciclo de diálogos colectivos presentaremos a las candidatas al reconocimiento INES Conocimiento más Género, Universidad Austral de Chile, con la intención de abrir un espacio de conversación y reflexión en torno a temáticas de género, sexualidad, diversidades, territorio e interseccionalidad desde las trayectorias de mujeres que son parte de nuestra comunidad universitaria en los diversos ámbitos de su quehacer. Para dar la bienvenida a esta actividad, invitamos al doctor Luis Miguel Pardo, vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, a entregar un saludo oficial. Gracias. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todas y todos. Para mí siempre es un gusto dar estas palabras de bienvenida, en especial en esta actividad como Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación Artística, donde se aloja este proyecto. Es uno de los proyectos emblemáticos que tiene ya un sello en nuestra universidad, así que desde ya yo agradezco la invitación a este evento. Cuando me invitó la directora del proyecto a dar estas palabras, pensé cuál era el foco, y en realidad una de las cosas que más me motivó fue pensar en los reconocimientos. Qué importantes son los reconocimientos. Y yo creo que eso es un poco la reflexión que yo les quiero entregar hoy día. Bueno, es un honor darle la bienvenida a este espacio de diálogo colectivo. Trayectorias entrelazadas, género, academia y sociedad. Hoy nos convoca la voluntad de escucharnos, de reconocernos y de visualizar aquellas historias y experiencias que muchas veces permanecen en silencio. Cuando hablamos de reconocimiento, no nos referimos únicamente a lo que se mide en cifras o se traduce en remuneraciones, siendo que también son importantes. Hablamos de un acto profundamente humano, mirarnos a los ojos, valorar nuestros aportes y el esfuerzo y la trayectoria. Este tipo de reconocimiento es simbólico, es público, como hoy. El que se expresa en gestos y palabras es en muchas ocasiones más poderoso que cualquier incentivo material, porque toca la raíz de nuestra dignidad. En la academia, este tema adquiere un matiz especial. Las mujeres, a lo largo de la historia y hasta nuestros días, han debido abrirse paso enfrentando sesgos, invisibilidad y barreras estructurales. Reconocer su aporte no es solo un acto de justicia, es también un paso imprescindible para transformar nuestra institución y nuestra sociedad. Que este encuentro sea entonces un espacio para relatar, escuchar y aprender, para trazar puentes entre experiencias y para que el reconocimiento en su sentido más profundo deje de ser una excepción y pase a ser una práctica habitual en nuestra vida académica y de comunidad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del vicerrector y también por acompañarnos a inaugurar esta actividad. El proyecto INES Género Watch tiene como principal propósito implementar un plan de desarrollo para la equidad de género en I+D+I+E con foco en el establecimiento
de capacidades institucionales que resulten en la disminución sistemática de brechas de género al interior de la universidad, a través de la planificación y ejecución de acciones de promoción, fomento, monitoreo y sustentabilidad con perspectiva de género e interseccionalidad. Este proyecto se alinea además con los procesos de acreditación institucional, apuntando a complejizar las dinámicas del quehacer académico, reconociendo las HACs, humanidades, artes y ciencias sociales, y a la incorporación de la perspectiva de género como parte del entrenamiento para la producción de nuevos conocimientos con pertinencia territorial. Invitamos a continuación a la doctora María José Bello, directora del proyecto y del Departamento de Creación Artística de esta vicerrectoría, a entregarnos algunas palabras. Buenos días a todas, a todos. Bueno, estoy muy contenta también de estar en esta actividad. Recién en el mes de julio de este año asumí la dirección del Departamento de Creación Artística de VITCA, que es el departamento que alberga el proyecto Ines Género, y me causa mucha alegría poder sumarme a esta última etapa del proyecto, que esperamos también podamos repostular para su continuidad. Porque también fui parte de la formulación del mismo e integrante del Consejo Asesor Inicial. Quería en primer lugar saludar y felicitar a las candidatas Claudia, Yanira, Lisette, Marisol, Joana, Karina, ¿no? Creo que el reconocimiento es ya todo lo que ha pasado en los últimos meses, también de visibilizar sus trayectorias, las distintas actividades, los videos. Algunas ya las conocía y habíamos podido trabajar juntas, y a otras las he ido conociendo a partir de esta misma difusión que se ha hecho desde el departamento. Y en relación a eso también quería agradecer especialmente a Catherine Barriga y Gabriela Mesina, quienes han liderado la ejecución y coordinación del proyecto, junto a su anterior directora, la doctora Marcela Hurtado. También quería aprovechar de agradecer a Ángara Zambrano, quien también desde la Prorectoría tuvo un rol muy activo y visible también en respaldar todas las iniciativas de género de la universidad. Y bueno, creo que es importante también pensar dónde estábamos hace 10 años, incluso hace 6 años. Todo el movimiento feminista inició acá en la Universidad Austral por las estudiantes. Sin embargo, somos la penúltima universidad en crear una unidad de género en el país, lo cual también nos habla de que tenemos muchos desafíos pendientes, ¿no? Se han logrado cosas, pero hay que consolidarlas. También es importante que esta unidad pase a ser una dirección de género el próximo año, como es el compromiso. También creo que, si bien es muy importante visibilizar y es parte de todo el trabajo que estamos realizando, también pensar en los desafíos pendientes y cómo estos se pueden ir canalizando y ejecutando en nuestro contexto académico, ¿no? Como fomentar el liderazgo femenino, también la conciliación de la carrera académica con la vida personal, y la promoción académica de las profesoras en los distintos campos del conocimiento, ¿no? También acortando las distintas brechas existentes. Incorporar también la perspectiva de género y también que no se quede como solo remitida a una unidad, sino como de forma transversal en nuestro quehacer, ¿no? Que también en eso están trabajando para implementar protocolos de distinto tipo, ¿no? y dar una bajada a reglamentos o a formas de poder aterrizar la perspectiva de género de forma concreta en la docencia, en la investigación, la innovación, la creación artística y también en la vinculación con el medio. Y también como un desafío reforzar la formación y la sensibilización para prevenir y sancionar el acoso laboral sexista en la universidad. Todas, bueno, tareas de largo aliento, pero que van poco a poco encontrando las estructuras institucionales y también los distintos liderazgos necesarios para materializarlas. Muchas gracias. Gracias, doctora Bello, que también aprovechó de saludar. Ya ven también en esta gráfica quiénes son las candidatas y luego las vamos a presentar una a una. Desde hace ya una década, la Universidad Austral de Chile celebra en agosto el mes de género y la diversidad, instancia que busca visibilizar y reflexionar colectivamente sobre las temáticas de género y diversidad, tanto al interior de la universidad como en el entorno que la rodea.
Esta iniciativa, organizada por el Comité Triestamental de Género y Diversidad Watch, tiene como objetivo principal para este 2025 poner en el foco de los ciudadanos y ciudadanas y abrir la pregunta de cómo hacemos del cuidado doméstico una práctica que nos fortalece como comunidad, ya que adherimos a la mirada desde la economía feminista que lee en clave de género a la economía tradicional, refiriéndose a que el trabajo doméstico de cuidados es el que permite dotar al sistema capitalista, ¿no es cierto?, de la fuerza de trabajo que ésta necesita para operar. Cada una de nosotras y nosotros estamos acá precisamente porque así se entiende. Invitamos a la jefa de la unidad de género Watch, Marianela Sangüesa, a entregarnos un mensaje y reflexionar en torno a este tema. Buenos días a todas y a todos. En esta jornada especial de reconocimiento a grandes mujeres líderes de la UACH que han trabajado desde sus veredas y mirando de frente las violencias y las desigualdades de género. Y en este mes especial dedicado a reflexionar sobre el trabajo de cuidados, me he permitido servirme de este espacio de palabras para hablar precisamente de cuidados, con el objetivo de sumarme en el abordaje de aquello que ya nos resulta insostenible. Desde el punto de vista de la economía del cuidado en las organizaciones y desde el punto de vista del rol público de la Universidad Austral de Chile, les invito a preguntarse cuál es el valor que como sociedad le damos a la sostenibilidad de la vida. La crisis de cuidado y la crisis de reproducción de lo social nos interpela. ¿Qué estamos sosteniendo? ¿Qué buscamos garantizar? ¿Y qué estamos poniendo en riesgo? El trabajo de cuidados no tiene valor de mercado, pese a que si lo tuviera representaría más de un 25% del PIB. Pese a esto, se realiza gratuitamente. Lo realizan mayoritariamente mujeres, niñas y disidencias sexuales, y muchas de ellas lo realizan de manera precarizada y con grandes costos para su calidad de vida. Aquí entran, por ejemplo, un concepto horrible, las mujeres sándwich, que son estas mujeres que están entre el cuidado de sus padres y madres y el cuidado de la infancia, y que buscan conciliar lo que sabemos que es inconciliable. En consecuencia, lo inconciliable bajo la lógica del familiarismo, como si se tratara de un desafío privado, en consecuencia de que se trata de una responsabilidad pública y colectiva. El cuidado es un lugar donde todos y todas transitamos, pero del cual solo se hacen cargo algunas personas, una parte de la población. Los trabajos de cuidado han sido generizados como estrategia funcional al mercado. Y el resultado es que hoy somos el país LATAM con menor tasa de natalidad en la región. Y esto es un problema económico, pero con impactos diferenciados según nuestro nivel de acceso a los bienes de consumo. Desigualdad estructural, o dicho de otra forma, igualdad formal y no sustantiva. La buena noticia es que, nuevamente, desde nuestro rol público como Universidad Austral, tenemos poder. El poder para hacer frente a estas asimetrías, el poder de generar conocimiento y, como lo muestra nuestra historia como Universidad Ciudadana, el poder de incidir en nuestras políticas institucionales y en nuestras políticas públicas, y de no olvidar desde una perspectiva de género que estos temas nos permean a todos. No solo a quienes trabajamos formalmente. Allá afuera hay mujeres esperando que las acciones afirmativas que nosotros y nosotras podamos impulsar desde este lugar de privilegios sean inclusivas de sus trayectorias y que apunten no solo a, abro comillas, beneficios, cierro comillas, para quienes reproducen la vida, sino también para avanzar en corresponsabilidad real, en problematización de la división sexual del trabajo de cuidados. Y a propósito de esto, otra buena noticia es que desde la unidad de género nos hemos propuesto crear este año un manual para toda la universidad que permita la conciliación sustantiva de los trabajos de cuidado, de estudios y de reproducción de la vida. Muchas gracias.
desafío que ha planteado la directora. Muchas gracias por su intervención. El reconocimiento INES Conocimiento más Género Universidad Austral de Chile está pensado como una plataforma para visibilizar las trayectorias de mujeres de la universidad que han integrado la perspectiva de género como uno de los ejes centrales de su trabajo académico y profesional, ejecutando acciones en pos de la disminución de estas brechas de género y de la sociedad en conjunto. Este reconocimiento está dividido en 3 líneas de acción: producción académica en I+D+CA, docencia y en gestión y vinculación con el medio. Invitamos entonces a quienes formarán parte central de este nuevo conversatorio, de este diálogo colectivo denominado Trayectorias Entrelazados, Género, Academia y Sociedad, a acompañarnos adelante en la medida que las vayamos presentando. En primer lugar, invitamos a pasar a Joana Beltrán Herrera. Joana es matrona y magíster en desarrollo rural, formada en la Universidad Austral de Chile con diplomados en salud integral del adolescente, salud familiar, salud sexual integral y ginecología pediátrica. Es académica del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva desde el año 2001. Realiza docencia de pregrado a estudiantes de diferentes niveles de la carrera de obstetricia y puericultura. Además, realiza vinculación con el medio a través de proyectos de sexualidad, afectividad y género con grupos de adolescentes y profesores de diferentes establecimientos educacionales y capacitaciones a equipos de salud en las mismas áreas. Desarrolla su línea de investigación en temas de adolescencia y diversidad sexual, presentando ponencias en distintos países de América Latina y el Caribe. Es autora además del Manual Educativo de Formación Inicial en Sexualidad, Género y Diversidad Sexual. Es socia y miembro de la directiva de la rama Adolescencia de la Sociedad Chilena de Pediatría. En segundo lugar, invitamos a pasar a Claudia Quesada Monraz. Claudia es bioquímica de nuestra universidad y doctora en biociencias moleculares por la Universidad Andrés Bello y postdoctorada a través del programa bicentenario de inserción de postdoctorados en la academia. Ha recibido becas para realizar instancias de investigación en centros oncológicos como el prestigioso Centro de Investigación y Hospital Oncológico Valle de Lebrón en Barcelona, España. Es profesora titular, directora del Laboratorio Biología Tumoral del Instituto de Bioquímica y Microbiología de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad e investigadora principal del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. En junio del año 2025 cumplió 20 años de trayectoria académica en nuestra universidad, con 62 publicaciones ISI y más de 80 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Ella ha centrado su investigación en los mecanismos de resistencia tumoral y la búsqueda de marcadores tumorales y tratamientos personalizados para cánceres prevalentes en mujeres de nuestra región y zonas rurales con enfoque en las diferencias étnicas. En el año 2013, Claudia obtuvo el Premio Nacional a la Investigación Científica Universitaria, Cura y Prevención del Cáncer, y se ha convertido en líder y coinvestigadora de varios proyectos en I+D+I, entre ellos Fondequip, Fidecno, FIC, Anillos de Investigación y Fondef, entre otros. El año 2022 recibió la medalla 2 de octubre en la categoría Ciencia e Innovación, la que entrega cada año nuestro Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional con motivo de la celebración de su aniversario. Invitamos a continuación a Karina Miranda Cerón. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, cuenta con diplomados en Género y Violencias y en Derechos Humanos por la UACH y por la Universidad de Chile. Actualmente es directora alterna y coordinadora general del Programa en Prevención de Violencias de Género Cambiar es Avanzar en la Universidad Austral de Chile. Fue profesional a cargo del Programa de Sensibilización de Género y Derechos Humanos en la UACH, secretaria ejecutiva de la Comisión de Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria y secretaria ejecutiva del Comité Triestamental de Género y Diversidad UACH.
Su compromiso con los derechos humanos en general y las temáticas de género en particular tiene sus bases en su propia educación. Desde la educación básica rural comprendió el valor de la mirada integradora que reconozca el trabajo colectivo y la riqueza de los aportes individuales para impulsar transformaciones sociales. Al cursar la carrera de Derecho en nuestra universidad, Karina pudo encontrar herramientas legales y sociales para que fortalecieron su propia convicción respecto a la necesidad de promover procesos de sensibilización permanentes y de descentralización del conocimiento como caminos imprescindibles para avanzar hacia comunidades educativas que propicien sociedades más justas y equitativas. Invitamos a continuación en la misma rama legal a la profesora Yanira Zúñiga Añasco. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España, e investigadora postdoctoral en el Polo Sagés del Laboratorio Sertrop CNRS de la Universidad de Toulouse-Le Médeille, si lo dije bien, en Francia, más o menos. Profesora titular del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad, donde dicta cursos de pregrado y posgrado sobre derechos humanos y género. Ha oficiado además como conferencista y profesora invitada en América Latina y también en Europa. Su investigación, consistente en numerosos proyectos de investigación, artículos en revistas indexadas, monografías y libros colectivos, se caracteriza por usar el enfoque de género para examinar instituciones jurídico-políticas. Ha integrado comités científicos y directorios de organizaciones de defensa de los derechos humanos y ha sido consultora para organizaciones nacionales y extranjeras. Es columnista habitual del diario La Tercera y publica ocasionalmente columnas en otros medios nacionales. Invitamos a continuación a pasar a Lisette Schwerter Vera. Profesora especializada en danza de la Universidad de Chile y magíster en danza y doctora, a punto de obtener este grado, entiendo, en artes escénicas por la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Ejerce profesionalmente como profesora de danza, investigadora y gestora de proyectos artísticos y pedagógicos, con miras a aportar en el desarrollo de esta disciplina como área del conocimiento, vinculando su práctica y quehacer investigativo con otros ámbitos del saber. Dentro de sus actividades más relevantes, destacan el trabajo con enfoque territorial y en derechos humanos que ha desarrollado desde el año 2011 aproximadamente con el colectivo Tercer Objeto, en alianza con instituciones como la Fundación para Superación de la Pobreza, municipios locales y el ahora Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Lisette se identifica como mujer, autista, madre de Amanu y habitante de este Guadalajara. Ha desarrollado prácticas artísticas e investigaciones principalmente relacionadas con la improvisación de la danza, junto con el ejercicio pedagógico con pertinencia territorial local, abordando diversas culturas tradicionales y populares presentes en Chile. Lisette actualmente, y todos la reconocen porque es la directora del Ballet Folclórico de la Universidad Austral de Chile y del proyecto Arte Accesible a los Ríos. Finalmente, y no menos importante ni menos relevante, nuestra última expositora y candidata, invitamos a Marisol Barría Navarro. Bióloga marina de la Universidad Austral de Chile, es coordinadora de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Con 18 años de trayectoria institucional en Valdivia y en Coyhaique, ha conformado una importante trama de divulgación científica que promueve la perspectiva de género desde miradas disciplinares e interdisciplinares y metodologías de codiseño y comunitarias. A partir del liderazgo de Marisol en diversos proyectos nacionales, ha diseñado iniciativas que valoran la transversalización del género y orientar transformaciones de prácticas y contextos en espacios libres de violencia que legitimen géneros y disidencias. En este sentido, destacamos los proyectos Conciencia de Mujer, Aporta Ciencias, Heroínas de la Ciencia, Calfuco, Sumérgete en la Costa de Valdivia y Huella de Género, todos desarrollados
en la Facultad de Ciencias. Un aplauso para todas ellas. Bien, ahora vamos a dar paso propiamente al conversatorio, así que voy a trasladar este micrófono. No lo vamos a tocar mucho. Para efectos del registro audiovisual les vamos a pedir que hablen lo más cerca del micrófono para que se escuche, no solo en el auditorio, sino que hay un registro que el proyecto INES de Género está desarrollando, entonces necesitamos registrar su audio. Entonces vamos a partir por las primeras preguntas, que en realidad la idea es que en la medida que todas puedan tener una respuesta a cada una de las preguntas que ha preparado el equipo, pero por supuesto si hay un tema que es menos pertinente a ustedes, no tienen obligatoriedad de responder. Y la primera pregunta que les queremos hacer precisamente es que ustedes nos puedan comentar desde sus trayectorias, ¿no es cierto?, académicas, profesionales, la mayoría de ustedes son alumnos o exalumnas de esta universidad también, cómo han incorporado las temáticas de género, si ha habido una conciencia tal vez desde este quehacer o ha sido más que todo quizás en la trayectoria de algunas de ustedes un tema más o menos inconsciente. No sé, podríamos comenzar tal vez en orden, desde Marisol. Vamos a forzar un poquito las respuestas y que puedan compartir. Muchas gracias. Antes de responder quería agradecer a mi barra, agradecer la nominación, más allá de la exposición que significa y de los prejuicios que yo personalmente tengo con este tipo de concursos, donde eventualmente uno también se plantea desde una competencia. El estar acá significa reconocer el trabajo no mío, sino que el trabajo de todas las personas con las cuales hemos podido construir esos espacios. Entonces, desde ese lugar, agradecer la nominación y también los apoyos de los colegas y de todas las personas, porque también vienen a constatar el trabajo que se ha hecho desde lo colectivo, desde las convicciones, desde que juntos no solo pensar el feminismo como una defensa de los derechos de las mujeres, sino como de todas las personas que han sido vulneradas en sus derechos. Y desde ahí la colaboración y el trabajo colaborativo es lo que marca la forma en que podemos construir un espacio mucho mejor. Y a propósito de la pregunta, también tiene que ver con eso. Yo siempre he estado teniendo la convicción en mi trabajo y en mi actuar personal de lo importante que tiene que ver con la colaboración y con el abrir oportunidades para otros. Y desde ahí, desde las ciencias y desde la divulgación, donde yo me he movido durante toda mi vida profesional, lo que he buscado es precisamente abrir espacios de participación para niñas, sobre todo niñas en contextos rurales, niñas que no han tenido los espacios de participar, y he podido tener el privilegio de ver cómo ese trabajo de visibilizar áreas de la ciencia, conectarlas con otras mujeres, conectarlos con otros espacios también de desarrollo, han contribuido a que ellas puedan tomar decisiones, hacer lo que les gusta y ser felices con lo que hacen. Por mi edad, también he podido ver en ese transitar como una niña de un colegio de Villa O'Higgins, de la región de Aysén, que fue muy pequeña participando en actividades de Clora, ahora es estudiante en la Universidad de Chile. Entonces, ese desarrollo es una motivación que quizás no tiene que ver tanto con una motivación académica, sí, pero con una construcción de cómo uno se plantea y se desarrolla en un contexto laboral a partir de las convicciones personales. Así que yo creo que durante todo mi trabajo he estado impulsando esos movimientos y esos espacios. Gracias, Marisol. ¿Lisset? Sí, gracias. Voy a ser quisquillosa desde el principio y voy a pedir si por ahí se puede afinar la ecualización del micrófono que tiene ahí como un pitito. Ya que estoy autoidentificada desde el principio como autista, voy a solicitar. Yo también lo escuché, pero parece que no tenemos en este minuto a la persona encargada de la sala. Vamos a ver si alguien del equipo puede ir a ver. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Marisol. Estoy súper contenta en términos personales de poder compartir este espacio, de poder haber compartido la entrevista con Karina el otro día en la radio y de poder estar sentada como con mujeres que son referentes en términos de la vinculación con el medio, de la producción de conocimiento en torno al género y cómo eso nos preocupamos de que salga de estas murallitas, ¿no? Que a veces creemos que no existen pero están ahí.
y poder hablar en fácil de lo que importa para la sociedad, ¿no? Yo me he preguntado harto cuán pertinente soy yo para referirme al género, porque claro, no tengo un magíster en torno a género, mi formación de base en realidad no tenía aspectos explícitos donde tratáramos temáticas académicas relacionadas ni con derechos humanos en realidad, ni con género, pero ha atravesado todo siempre, al menos en términos de mi formación de pregrado, luego de posgrado y en mi quehacer laboral, porque he trabajado con el cuerpo siempre. Y eso es un lugar que en sí mismo tensiona, o siento que desde mi lugar me ha llamado a cuestionar estereotipos que se han impuesto sobre el modo en que tenemos que vivir, proyectar y reconocer a las otras personas. Eso desde, como digo, mi formación en la licenciatura en danza, que yo tuve la suerte de vivir en un periodo en que se generó una reestructuración de la carrera en la Universidad de Chile. Y entonces pasamos de un paradigma en que nos pesaron y nos midieron para ingresar a la carrera a uno en que como que se abrió la diversidad de maneras de entendernos como seres en movimiento. Entonces tuve esa suerte dentro de mi formación de pregrado. Y eso ha permeado todo, sobre todo aquí, que además me toca liderar una agrupación que trabaja folclore. Espacio donde se usaban pronombres neutros como de manera natural. O en que una persona que llegaba ahí podía decidir si interpretaba un rol masculino o femenino, o que se trabajaba pensando en roles, en este caso, y no en lo que debía bailar una mujer o un hombre, que son finalmente sutilezas en la práctica, pero pueden ser determinantes para la experiencia sanadora o sea, integral de una persona que va a un espacio de cuidado y de felicidad final. Entonces sí, en la práctica el género atraviesa lo que hago y lo que me gusta facilitar con el grupo con el que trabajo. Gracias, Lisette. Pueden manifestarse, pueden aplaudir, pueden tener obviamente sus barras. No queremos decir que esto es una competencia, pero obviamente es una oportunidad de visibilizar a nuestras académicas, como se ha dicho en la introducción. Yanira, por favor, también la misma pregunta. ¿Cómo, no es cierto, desde el inicio, o tal vez no tan el inicio, se ha ido integrando el factor género en tu quehacer? Bien, también agradezco la nominación. Es siempre muy emotivo una nominación, venga de donde venga, ¿no? Y hay, al menos en mi caso, yo creo que es una experiencia un poco más presente en las mujeres, con una mezcla entre cierta satisfacción y pudor, ¿no? Entonces, lo primero, eso, sinceramente agradezco además a quienes se tomaron la molestia de hacerlo, ¿no? Es un trámite, hay que llenar cosas. Lo segundo, claro, yo lo mismo que probablemente varias de las que estamos acá, la inclinación por transformar la cuestión de género en una ocupación profesional emerge también a propósito de cuestiones coyunturales, y yo creo que es para las mujeres suele ser muy vivencial. O sea, primero está precedida por el examen de la experiencia, y cuando nos atrevemos a poner esa experiencia como un discurso o científico o político o moral, esa experiencia que nos acompaña siempre como una sombra, porque esa es la experiencia, se transforma también en un motor de la vida profesional. Yo creo que esto nos ha pasado a todas desde diferentes lugares. Yo he tenido la suerte, como me desempeño en docencia y en investigación, y me gustaría destacar en esta primera intervención esa cuestión, de haber tenido las condiciones en esta universidad, cosa que también destaqué en el video, que agradezco igual porque me parecieron todos muy lindos los videos,
de haber tenido la oportunidad de interactuar con estudiantes para construir esa preocupación y darle una cierta forma. Y creo que lo que más ha sido nutritivo, incluso más que la investigación, a la que también le tengo mucho cariño y hago con también le dedico bastante tiempo, es la docencia. O sea, la docencia, sobre todo en el curso de género, ha sido un combustible constante de análisis y una docencia que en la universidad ha atravesado por distintos momentos, un poco como también ha dicho Lisette, en la que hemos visto cambios epocales. Entonces, la manera de discutir cuestiones de género en el plano de la disciplina que compartimos con Karina, el derecho, ha estado marcada por esos cambios epocales, ¿no? Entonces, en algún sentido, esa interacción no es solo cómo uno piensa la cuestión de género, sino como es un objeto en movimiento, eso obliga a que la mente y la manera en que uno lo tematiza y lo analiza, ya sea en clases o en un paper, tenga que variar con el tiempo. Y eso ha sido una entretención constante. Yo agradezco haber encontrado esto porque si no, a veces me pregunto si no hubiera estado con crisis vocacional en este momento. Como les ha pasado a muchas, tal vez. Muchas gracias. Karina, también, la misma idea. Bueno, creo que para responder... Si puedes acercarte un poquito más al micrófono, voy a ser un poquito insistente para que el audiovisualista es el que nos va diciendo... ¿Se escucha bien ahí? Sí. Perfecto. Gracias. Es que una no tiene tanta la costumbre de estar ahí como hablando en el micrófono. Pero eso, igual como reiterar los agradecimientos tanto al programa Inés, ¿verdad?, que ha estado moviendo hartas cosas en los últimos años, a las personas que también realizaron este nombramiento o esta postulación, digamos, a reconocimiento. Y también me parece maravilloso, más que cualquier cosa, la idea de poder compartir con otras, escucharlas y comenzar a maravillarse igual de todas las áreas que nuestra institución igual tiene, ¿cierto? Porque eso a mí, por ejemplo, me motiva demasiado, como ver como las diversas, cómo se trabaja esto en las diversas facultades, desde sus diversas temáticas, cómo pueden ir incluyendo más cosas y como que te van llenando te van llenando mucho más el corazón, digamos, y el quehacer, pero a la vez te van dando muchas más ideas de cómo seguir implementando nuevas herramientas también para esta comunidad universitaria y para la comunidad como en general. Pero respondiendo a la pregunta, creo que como muchas igual acá presentes, ¿cierto? Nos pasó que, no sé, quizás algunas como mujeres de la ruralidad, ¿verdad? Desde pequeñas, ¿cierto? Comenzamos a ver diversas dinámicas que muchas veces no se ajustaban a lo que nosotras éramos, queríamos o entendíamos, tanto como individuos como en colectivo. Entonces, ese pensamiento que pasa desde una niña inquieta, ¿cierto?, a querer hacer cosas y que esa inquietud te va motivando a ir generando redes, generando espacios, creo que me fue acompañando a lo largo de la vida hasta la trayectoria profesional actual. Y en ese sentido creo que, o al menos en mi situación, pero creo que en la de muchas más también, las herramientas profesionales confluyen con las herramientas que una también fue ganando, como se dice coloquialmente, en la calle. Lo que una va aprendiendo desde el ámbito colectivo afuera nutre lo que una puede ir entregando dentro del lugar en donde esté. Creo firmemente, por supuesto, que donde estemos podemos crear y podemos transformar los lugares que habitamos. Y creo que el crecer con este pensamiento me ha servido, ¿verdad?, para poder resonar con otras y poder construir en conjunto nuevos paradigmas. Y como bien decía Yanira recién, ¿cierto?, como el género además va cambiando, las temáticas se van enriqueciendo, una siempre está aprendiendo de las demás. Entonces, esa dinamicidad creo que hace que todo sea mucho más interesante. En mi caso, por ejemplo, partí como, no sé,
no de las movilizaciones del 2011, sino que un poco más atrás, de las movilizaciones pingüinas en el liceo, en contexto del liceo público, que permite además ir recogiendo estas otras herramientas, estas otras miradas de ir posicionando, ¿cierto?, temáticas desde el género y su intersección. Y creo que esas experiencias permean todo lo que uno va construyendo y va igual armando tu camino. Eso, muchas gracias. Gracias, Karina. Ahora, Claudia. Después vamos a ir avanzando para que podamos tener todos un poquito de tiempo y vayan preparando. Vamos a ir viendo y les voy a ir adelantando cómo esto que nos han comenzado a narrar, luego han tenido que ver cómo han ido superando tal vez estos obstáculos que ya han ido identificando. Pero volvemos, Claudia, con la primera pregunta. Bueno, ¿se escucha bien? Muchas gracias por esta instancia de compartir, ¿cierto?, con ustedes y también agradezco, ¿cierto?, al proyecto que en algún momento fui parte. Me siento parte también de ese proyecto y también agradezco a mi instituto, que fue el que me postuló en su momento, conoce, ¿cierto?, la trayectoria que hemos ido haciendo en conjunto, ¿cierto?, a lo largo de estos años en la universidad. Y bueno, la perspectiva de género en mí, ¿cierto?, se ha ido dando desde mi interés, ¿cierto?, en la parte de investigación. Desde el comienzo, ¿cierto?, bueno, ustedes, a lo mejor la mayoría conoce, ¿cierto?, que mi interés de investigación ha sido el cáncer, que es la principal causa de muerte tanto en nuestro país como a nivel mundial. Y dada esa importancia, siempre he pensado, ¿cierto?, en mi mente que yo me voy a jubilar contenta de la universidad al tratar de implementar nuevos tratamientos que queden en nuestra región. Ese siempre ha sido mi pensamiento y mi sueño, ¿cierto?, de poder implementar y que no está tan lejos. Desde esa perspectiva yo he visitado, ¿cierto?, y he hecho conversatorios a nivel rural sobre prevención y tratamientos en cáncer, y ahí me he dado cuenta de las brechas, ¿cierto?, que hay a nivel principalmente regional, bueno, nacional igual, pero a nivel de nuestra región, de tratamientos específicos o métodos de diagnóstico temprano para mujeres, principalmente en la zona rural. Y por eso me importa mucho destacar, ¿cierto?, y siempre hago la prevención con respecto al cáncer, porque yo también soy una sobreviviente, lo debo mencionar. Por eso me interesa, ¿cierto?, también que mujeres tengan los mecanismos de prevención contra esa grave enfermedad. Y ahí me he dado cuenta de que las mujeres no van a hacerse sus ensayos preventivos, ¿cierto?, sobre todo las personas rurales, las mujeres rurales, y ahí nos dimos cuenta que el cáncer de vesícula biliar, por ejemplo, que siempre se los menciono, pero que nuestra región es la que tiene la más alta incidencia de ese cáncer en mujeres a nivel mundial, nuestra región de los ríos, y que es poco estudiado, ¿cierto?, podamos, ahí me di cuenta, ¿cierto?, que mujeres de la etnia mapuche son las que tienen más alta incidencia, y que no se hace prevención, que hay un desconocimiento. Entonces nosotros tenemos la misión de poder ayudar, ¿cierto?, a prevenir y poder implementar nuevos tratamientos, que es lo que estamos haciendo en conjunto con el hospital. Entonces mi perspectiva de género va desde mi interés a nivel de investigación. Entonces eso es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Camila. Joana. Primero que nada, quiero, igual que mis compañeras, agradecer por esta instancia. Si bien estoy contenta, me he sentido también muy como abrumada con este reconocimiento. La sobreexposición realmente es difícil llevarla, porque yo llevo más de 20 años trabajando en la universidad muy silenciosamente, y que ahora de un momento a otro como que wow, sale a la luz todo lo que he hecho en estos 20 años, ha sido como bien, es rara la sensación que uno vive, y es porque no estamos las mujeres acostumbradas a recibir estos reconocimientos.
Entonces, en las entrevistas o en las cosas que hemos tenido con el proyecto, yo he dicho, ya con esto yo ya me siento feliz, o sea, no necesito nada más. Y a través de esto siento que se está reconociendo también todo un instituto que es el mío, que trabaja en estos temas y que me ha permitido también desarrollarme en el área que me desarrollo, porque también esto pasa porque otras personas hagan otras tareas que a lo mejor yo tendría que haber hecho, ¿ya? Y ya me han preguntado 3 veces esta pregunta en la entrevista, y la verdad es que empecé a pensar, y esto ha sido un crecimiento tanto personal como académico y también familiar, porque esto también del género lo tuve que llevar a todos mis ámbitos donde yo estoy. Yo estudié en la universidad el año 94, saquen sus cálculos, y en esa época mi instituto se llamaba Instituto de Enfermería Materna, y el enfoque era materno-infantil. Entonces, ya de ahí partimos con un cambio de paradigma, justo en la época que yo estudié, en el video dice, hubo un cambio de paradigma hacia la salud sexual y reproductiva, que al principio no lo entendimos mucho, al principio era así como, ya, pero ¿qué diferente tiene? Y la verdad es que al paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que realmente tenía su impacto y se empezaron a incorporar asignaturas que antes no habían, los temas de fertilidad, por ejemplo, de planificación familiar, los temas del aborto, etcétera, y se empezaron a dar procesos de reconocimiento que antes no teníamos, ¿ya? Antes era centrado en el parto, en el embarazo, en el recién nacido. Y porque las condiciones del país también implicaban concentrarse en eso, y hubo un cambio también, empezaron a aparecer grupos que no conocíamos, como las diversidades, que muy superficialmente sabíamos, tuvimos que capacitarnos, y fue como una incorporación, yo diría, no planificada, pero que se fue dando con el tiempo y por interés personal también. Durante mi época, como entre que estaba egresando y los primeros años, me empecé a cuestionar mucho también cómo mi carrera se iba formando también con estos estereotipos de género. Nosotros, en mi época, yo tenía que usar uniforme de mujer, que eran falda y tacos, y los varones usaban pantalón y zapatillas o algo más cómodo. Entonces empecé a cuestionarme por qué no todos podemos usar el mismo uniforme. Y cosas como esas se han ido concretando, han sido cambios tan sutiles y pequeñitos, pero que uno dice a la larga, dice, oye, qué importante fue esto, que ahora mis estudiantes todos usan el mismo uniforme, las mismas zapatillas, la misma comodidad, sin importar su género, ¿ya? Entonces, hemos ido incorporando esto. El trabajo como que más me gratifica dentro de todo lo que hacemos en realidad es el trabajo con las comunidades educativas escolares, los colegios. Conozco casi todos los colegios de Valdivia, siempre nos están llamando, nos damos abasto a toda la demanda que hay en los colegios para trabajar los temas de sexualidad y afectividad de género. Hay un déficit grande tanto de los mismos profesores, los docentes, como del estudiantado, y yo creo que por ahí es lo que he tratado de hacer, formar nuevas generaciones que trabajen con comunidades escolares, que se interesen. Yo soy la profesora responsable del trabajo comunitario, el trabajo comunitario lo hacemos en el colegio justamente para que los estudiantes se vaya sembrando esa semillita y pueda seguir por este camino que no a todos les gusta. Es un camino porque es complejo, porque hay que hacer gestiones, porque nos mueve de la comodidad. Entonces, ese ha sido mi aporte por ahora y esa es la forma como he ido incorporando, yo creo, el género en mi vida. Muchas gracias, Joana. Vamos a excusar también al vicerrector, suponemos, por sus obligaciones propias de su cargo, así que vamos a continuar con el conversatorio y vamos a ir entonces. Ya ustedes han esbozado, han conocido más o menos cómo se ha ido integrando el género en el quehacer de cada una de nuestras candidatas y cómo ahora ustedes podrían decir que han ido evaluando el proceso, ¿ya? Porque esto es cómo se identificó y cómo se integró, pero ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cuáles han sido quizás los principales desafíos? Y ya que son funcionarias, ¿no es cierto?, de alguna u otra forma integrantes de esta comunidad universitaria, ¿cómo esos desafíos ustedes han visto que de alguna manera han sido mayor o menor en esta comunidad universitaria? Ofrezco la palabra. Por supuesto, citamos una lógica. Gracias, Joana. La verdad es que el camino yo digo, fue personal, familiar, académico y todo, pero dentro del trabajo que hacen dentro de la academia igual hay hartas barreras, dificultades. Primero porque no teníamos los conocimientos claros, no había un consenso, todos entendían cualquier cosa, el género, lo digo como broma, o sea, como una talla que pasó, pero en un momento nos dijeron, ¿cuánta plata necesitan para comprar esa tela? En una comunidad de Chiloé. No entendían de qué se trataba, por qué hablábamos de esto, qué tanto color le damos con este tema del género.
Entonces ha sido todo un proceso de, no de convencimiento, sino de educar y de entender el género como lo es. Desde las comunidades educativas hay más resistencia por los temas de sexualidad. Ya cuando está atravesado todo esto por la sexualidad, hay resistencia por parte de los padres, por parte de los mismos docentes de las comunidades escolares, no así de los estudiantes. Ellos son los que menos resistencia tienen. Y ha sido difícil, pero es un trabajo, yo digo, tiene que ser un trabajo como amoroso, ¿ya? No desde ir al choque con las personas, sino de entender también cuáles son las vivencias que tienen y por qué se han proyectado así frente a estos temas. Entonces es un trabajo bien lento, no es un trabajo rápido, es un trabajo lento, es un trabajo que tiene que ser en equipo, que tiene que ser constante, que tiene que ser reforzando, porque no basta con que yo vaya una vez a un colegio y hable con los profes y haga un taller, porque llega el otro año y ya se fue todo lo que aprendieron, a lo mejor necesario. Entonces tiene que ser algo permanente en el tiempo y tiene que ser transversal en varias áreas, no basta solamente con que uno vaya y haga un taller de sexualidad, tiene que estar el curso de matemáticas, de ciencias, de arte, en todas las áreas, que esto sea transversal para ellos. Los colegios están haciendo un buen esfuerzo, los programas de convivencia escolar en general, depende del colegio, sí, funcionan bastante bien, tienen noción de esto y yo creo que hay un buen escenario de ahora en adelante, a pesar de las dificultades que sí. ¿Y las dificultades o las barreras las has percibido? Y al interior de nuestra comunidad, ¿se te ha facilitado? ¿Esto que estás proponiendo ha sido más difícil? Al interior de nuestra comunidad... Porque en específico lo que tú nos planteas es el trabajo que desarrollas como hacia puertas afuera, ¿no? Entonces, pero al diseñar esto, porque tú eres parte de esta comunidad, ha habido un apoyo, decir, vamos a justificar que Joana lidere esto, le vamos a dar el tiempo, el espacio, no sé, o no ha habido ningún tipo de impedimento hacia allí. Me ha tocado, yo he postulado a asignaturas de diversidad sexual, por ejemplo, proyectos de diversidad que han sido rechazados. Y sin ninguna justificación, ni siquiera una retroalimentación que te diga por estos motivos, sino que no lo sé. Incluso siempre que está acá hizo un curso en relación con género y todo que duró un año y después por asuntos netamente administrativos no se pudo seguir brindando y los cursos tenían mucha cantidad de estudiantes. Entonces nos cuesta abrir espacio, nos cuesta mucho porque abrir espacio significa no dejar de hacer lo que estamos haciendo, sino que hacerlo junto con lo que ya estamos haciendo. Y siempre también se atraviesa por temas económicos, porque me dicen, no, es que no hay plata para implementar eso, no hay recursos para esto otro, entonces siempre se nos va a limitar. No sé, no quiero entender que es por, o sea, no sé cómo decirlo, pero no sé si es por el tema o es porque realmente no hay recursos. Pero justamente a mí me ha tocado que varios temas que tienen que ver con diversidad han sido rechazados. Entonces es raro, por no decirlo de otra forma. Claudia, en la misma línea. Quiero hacer un comentario pequeño, decir de que claramente a todas yo creo que en alguna otra instancia nos ha perjudicado a lo mejor un poco, no quiero decirlo así, pero ser mujer, ¿cierto? Y entrar como un líder, ¿cierto? Para una línea de investigación, sí, yo igual he sentido ese peso. Por ejemplo, puedo mencionar algo aquí que a lo mejor después en mi instituto me van a retar, pero yo cuando llegué a mi instituto me costó mucho tener un laboratorio de investigación independiente. Y a pesar de que yo ya había ganado mi proyecto, veía que existían espacios, pero no me los pasaban. Entonces, eso para mí me costó y yo no lo entendía, pero imagínense 20 años atrás, ahora a lo mejor es mucho menos complejo. Lo otro también que yo, por ejemplo, no gané nunca beca de posgrado. Y me acuerdo que habían, por ejemplo, entrábamos 5 o 6 estudiantes de doctorado y solo ganaban 2 hombres, por ejemplo. Habían menos becas que ahora y teniendo las mismas currículums, ¿cierto? Las mujeres no ganaban. Entonces yo mi doctorado lo hice entre un trabajo que media jornada y el doctorado. Entonces fue un poco más complejo, pero igual se pudo hacer, pero siempre hay una complejidad detrás, ¿cierto? Si uno se compara. Ahora, lo otro también relevante que también mencionaba Joana es que yo pienso que el trabajo colectivo es muy importante. O sea, nosotros necesitamos
colaboración, ¿cierto? Y una red de apoyo para poder hacer, ¿cierto? nuestro trabajo o poder llevar, ¿cierto? Este tema, ¿cierto? Necesitamos una red de apoyo del resto de mujeres o de colegas, ¿cierto? Para poder implementar cosas que son relevantes, ¿cierto? En este tema. Entonces eso quería destacarlo también dentro de lo que se requiere. Gracias. Karina. Y con confianza, hablemos de las brechas. Se supone que es la base de esta investigación, de este proyecto, así que yo creo que es lo que nos reúne. Bueno, como decía la colega Joan igual recién, creo que esto atraviesa, por supuesto, todos los ámbitos de la vida, personal, familiar, laboral, profesional, ¿verdad? Y creo que en mi caso, al venir de una familia igual profundamente cristiana, fui creciendo con estas barreras constantemente. Entonces, como el tener que de repente romper un poco el espacio para poder crear otro, ¿cierto? Fue una constante, al menos a lo largo de mi vida, ¿verdad? Y en este sentido, eso de, y que por supuesto igual le agradezco a mi familia todo el apoyo y por ello igual soy quien soy, pero esas dificultades familiares muchas veces de poder entablar estos temas, por ejemplo, que tu familia entienda por qué hablas sobre estos temas, por qué luchas por determinadas cuestiones, me fue dando, ¿verdad?, herramientas para ir entendiendo igual cómo la propia sociedad que se reproduce, ¿verdad?, dentro de las mismas instituciones, van creando determinadas barreras y cómo comenzar igual a dialogar, ¿cierto?, para poder generar como conciencia crítica, ¿ya? Porque por supuesto, quizás en un momento, sobre todo en la juventud, uno va con más punch, ¿verdad? Vamos a romperlo todo y vamos a hacerlo todo. Y por supuesto yo creo que es también una vía, pero igual dentro de la institución, cuando uno ya se posiciona como una mujer profesional, ¿verdad? Te das cuenta que igual existen herramientas a través de las cuales tú puedes ir posicionando determinadas cuestiones. En el momento, por ejemplo, en el que estudié en esta casa de estudio, dentro de la Facultad de Derecho, en conjunto con otras compañeras de distintas áreas, ¿verdad? También tomábamos estas herramientas en el sentido de que también pasábamos por distintas cuestiones que eran súper complejas. La colega acá igual hablaba, por ejemplo, de lo difícil que es estudiar y trabajar. Eso fue algo que yo también viví en pregrado, ¿verdad? Venir de una zona rural, venir de lejos, de papás que muchas veces no entienden el trabajo que se puede realizar o porque quieres una profesión, por ejemplo, y tener que luchar con ello a la vez que estás luchando por determinadas temáticas, por mí y por todas mis compañeras, como se le decía en algún momento, ¿verdad? Y tener que estudiar, tener que trabajar, pero a la vez poder moldearte y trabajar con otras, por eso que igual te daba vida, ¿verdad? Y creo que esas cuestiones o esas experiencias, para mí que fueron súper enriquecedoras, sin ánimo también de embellecer cuestiones que no son bellas, me ayudaron igual a trabajar con las brechas que podemos ver dentro de la universidad. El poder trabajar con compañeras, ¿verdad?, que ponen a disposición todas sus herramientas, toda su energía, todas sus ganas, todo lo que piensan y creen en cómo se pueden mejorar las cosas para las demás personas, también es un impulso diario. Y las brechas también son diarias. Nosotras, o sea, bueno, en el ámbito en el que trabajo actualmente, desde el área de gestión, me toca trabajar en los 3 territorios, coordinando actividades en los 3 territorios para los 3 estamentos. Entonces, igual hemos podido ir conociendo no solo las cosas bonitas y geniales que acá hemos podido compartir, sino también aquellas cuestiones más complejas, que tienen que ver, por ejemplo, con los cambios generacionales del estudiantado, que trae cuestiones que dinamizan, ¿verdad?, las temáticas de género, pero que a su vez muchas veces también las hacen más complejas de acuerdo al contexto histórico, político y social que se esté viviendo.
las necesidades que tiene, por ejemplo, el profesorado, las y los trabajadores y las distintas áreas dentro del estamento de trabajadoras y trabajadores, por ejemplo. Entonces, estar constantemente bombardeándote también de esa información, quizás muchas veces te hace como decaer un poquito porque es harto lo que hay que hacer, pero a la vez tú dices, es harto lo que hay que hacer. Entonces, como igual te impulsa a poder generar nuevas instancias y directrices y vas viendo con quién puedes tomar contacto, ¿verdad?, para poder ir bajando esas barreras. Este camino detenerse un poquito también y nos permite visibilizar lo que se ha recorrido y también todo lo que viene, y no agotarse, Karina. Yanira, también. Bueno, la cuestión de la resistencia es algo que tiene distintos niveles, ¿no? Un nivel más personal, ¿no? Y donde yo creo que podríamos tomarnos un mate toda la mañana hablando de un anecdotario que es visto como anecdotario, pero que en la medida que es bien compartido está mostrando patrones, ¿no? Digamos, sobre todo, creo que todas tenemos experiencias que contar que son ilustrativas de estos patrones de exclusión o las dificultades de las mujeres para obtener, entre comillas, éxito en espacios que suelen ser espacios dominados por lógicas masculinas, ¿no? Pero dado que yo tengo también una experiencia y reflexión apuesta sobre el problema de la resistencia y una experiencia también positiva, porque yo he tenido, y soy muy consciente de eso, he tenido el privilegio de estar en un lugar en que no se me ha puesto problema, ¿no? Y al contrario, habría luego que pensar por qué. Probablemente son razones coyunturales, una especie de confluencia astral, ¿no?, que hizo que eso funcionara bien. Me estoy refiriendo a mi lugar de trabajo, a la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la que yo también fui estudiante, y entonces he tenido mucha suerte. Eso también lo tengo que reconocer, no me gustaría que el enfoque en la resistencia omitiera también cuestiones que pueden ser hasta cierto punto azarosas, pero en las que también hay que agradecerle a personas que han facilitado este proceso. Y por eso creo que esa experiencia me ha llevado a pensar la cuestión de la resistencia en el último tiempo, y quizás también la cuestión profesional, en una clave constructiva. Es decir, creo que es importante, y creo que el movimiento feminista lo ha hecho a lo largo de su historia, y quienes trabajamos desde ese lugar también somos conscientes de eso, cultivar políticamente la resiliencia, en el sentido también de encontrar en esa resistencia espacios de oportunidad para vencerla. Y esos espacios son difíciles hoy día porque, a diferencia, me lo recordaba Joana con este recuento que hacía de cómo ella empezó con el instituto, cómo eran los discursos. Claro, creo que cualquiera podría hacer el ejercicio en el que somos, digamos, tenemos más años, me cuenta, de pensar cómo eran esas resistencias antes, ¿no?, hace varias décadas. Y esas resistencias eran muy explícitas. Hoy día esas resistencias no son explícitas, ¿no? Entonces, la manera en que uno discute con esas resistencias adopta otras formas, y eso exige también que los recursos que nosotros tengamos y las estrategias que levantemos sean estrategias también más sofisticadas para sumergerse en esa resistencia. O hay resistencias que incluso son estructurales. Por ejemplo, con esto cierro, y no creo que sean vividas por quienes las despliegan de manera consciente, ¿no? Por ejemplo, a mí, pensando en el año 2018, que fue el pic recordado aquí, siempre recordado de las movilizaciones feministas, y como he tenido por mucho tiempo el curso de género, en ese momento, alrededor de ese momento, ese curso llegó a ser paritario. O sea, tenía tantas estudiantes como hombres y mujeres, ¿no? Diversidades sexuales también, pero ahora estoy contando lo binario. Y en el último tiempo tengo solo mujeres.
Es decir, es esa idea que uno tenía, y ahí hay una frustración que hay que saber manejar, de que la resistencia se iba a vencer a medida que estos temas avanzaban, se ha demostrado falso. Y bueno, nosotros creíamos que es un episodio en la vida en nuestras vidas institucionales nuevas, pero si uno mira la historia feminista, eso ha pasado siempre. ¿No? A eso me refiero, que el desafío es transformar la resistencia en nuevas estrategias, en nuevos aires, en nuevos bríos, ¿no? en nuevas formas de pensar la manera en que uno las encara para navegar, ¿no? Con esos vientos que no son siempre a favor, sino a veces en contra. Así es, y pensaba también en el punto que tocabas, perdón, que me detenía por un tema etario que nacionalmente igual es importante tocarlo, porque algunas ya han tenido un recorrido más largo, ¿no? Y Karina nos enfatizaba desde su experiencia con tanta juventud también, que hay que destacarlo, pero por cierto que lo que apunta Yanira es verdad, o sea, hay también un escenario y desde las disciplinas, ¿no? Lisset también pensaba, también hay estereotipos, de pronto podemos pensar que hay áreas que tienen menos barreras que otras y tal vez estamos muy equivocados. Sí, o sea, es una pregunta que parece muy sencilla, pero que como que se agolparon ideas, imágenes, vivencias en mi cabeza, como dificultades. Y claro, como pensarlas en esas capas, ¿sabes? Que mencionaban las compañeras, las colegas antes. Claro, dentro de la universidad, al menos donde me toca estar, está este trabajo directo con estudiantes principalmente, también hay personas de la comunidad, como nos referimos cuando hablamos de las personas que no son estudiantes, funcionarias o académicas. Y ahí también hay resistencias, como a mí me pasa todo el tiempo que cuando invito a la muchachada a reflexionar sobre, todavía hay miedo a hablar, a referirse a sus propias experiencias sin miedo. Yo siento que tienen harto miedo todavía. Y no sé si sea una resistencia en sí misma, pero el miedo genera resistencia a posicionarse también en torno al género, a cómo quieren moverse, a qué es lo que queremos decir cuando creamos sobre nosotros mismos. Eso ocurre ahí dentro y tiene que ver con las resistencias que se les han impuesto a propósito de estos estereotipos de género, ¿no? Como, ¿cómo vamos a bailar entre dos hombres? Y los chicos están ahí con su pareja y no bailan entre sí porque los va a ver el abuelito. ¿Y cómo le digo yo a esa persona? No importa, ¿no? Porque él se va a ir después a la casa a seguir conviviendo con su propia familia. Entonces, gestionar aquello manteniendo el espacio de trabajo como un lugar seguro es una bella invitación a repensar nuestras metodologías y un desafío constante como intrauniversidad. Y debo decir, intrauniversidad, hay un tema, yo creo, interseccional, no sé si está bien aplicado el concepto, pero a mí me pasa en mi lugar como funcionaria, que se genera una tensión versus lo que yo creo que podría ser si fuese académica, que es conflictivo constantemente, como en términos de cuánta gestión se puede hacer, cuánto puedo efectivamente realizar con el grupo de estudiantes, siempre dependiendo de quien en este caso además es un jefe hombre. O sea, como no siempre es así, pero ahora es así. Y ese lugar de tensión existe y es permanente. Bueno, podría hablar mucho más, no sé, pero no, voy a tratar de no extenderme, prometo. Fuera de la universidad, con las comunidades, siento que también está a veces este lugar de tensión respecto de lo que llevamos como creación, porque se sale un poquito de lo que convencionalmente se espera de un grupo folclórico, pero siento que en general hay una acogida menos restrictiva. Y sí, en términos personales me pasa todo el tiempo que el ser mujer genera espacios de riesgo para mí como ser trabajadora en el rol que tengo. O sea, soy la última persona, que lo personalice, pero es así mismo, ¿no? A propósito de estas cosas que parecen anécdotas, pero que deben pasarle a muchas colegas. Soy la última persona que se va del edificio en Los Canelos
y es un espacio que tiene muy poca iluminación, donde quedo solo yo con el guardia, tengo que arreglármelas para llegar a mi casa cuando mi hijo se durmió, y esa es una elección personal, familiar, en fin. Entonces, dificultades hay en diferentes capas de lo que implica estar en el lugar de trabajo en el que estoy. Me hace mucho sentido además con la temática de este año, que seguramente va a haber más información y más se va a conversar en torno al tema del cuidado, ¿no? Marisol, que además te imagino en las aguas inherente, y uno de verdad que piensa debe haber muchas más brechas, tal vez no las hubo, no sé. Es interesante además escuchar las distintas miradas problemáticas. Nosotros en 2021 medimos la huella de género en la Facultad de Ciencias, a propósito de la pregunta. Y claro, constatamos una serie de brechas y dificultades que enfrentan, en este caso, las mujeres científicas y académicas de la facultad. Así como dato muy general, porque voy a contar los resultados, ustedes lo pueden buscar, están los datos ahí. En general, la proporción era que 1/3 de las mujeres, por ejemplo, en el ámbito de la gestión académica, podía construir una carrera académica que le permitiera, a propósito de lo que ustedes estaban mencionando, tener espacios de participación. En el ámbito de la gestión institucional, la mayoría de las mujeres de la facultad se dedicaban a hacer gestión, directoras de escuela, directoras de carrera, y eso tenía un desmedro en su carrera académica. Yo creo que quienes son académicas que están acá, eso lo viven habitualmente. Veíamos en el ámbito, por ejemplo, de los liderazgos, a propósito también de este ejercicio de exposición, la falta de liderazgo en las académicas, de visibilizar su trabajo, ahí recién lo mencionaba también, las pocas habilidades comunicacionales que hemos desarrollado, porque hemos estado probablemente mucho menos visibles y mucho menos habituadas a estos espacios. Y por lo tanto era importante trabajar temas de comunicación efectiva, liderazgo en nuestras académicas que permitieran contar sus experiencias como académicas, más allá de un rol de posición de autorreferencia, sino más bien del trabajo y de cómo ese trabajo contribuye a visibilizar el trabajo de otros en términos comunicacionales. También lo discutimos, pese a que nuestra autoridad de la facultad es la primera decana de la universidad, es una mujer muy empoderada que ha liderado una gran cantidad de procesos. El espacio de participación de otras académicas era poco notorio, pese a que tenían una carrera y un desarrollo en ciencia importante y que era importante contar. Eso es lo primero. Y he tenido también la fortuna y el privilegio de estar en un lugar donde hemos podido hacer ese ejercicio y hemos podido también avanzar en ir disminuyendo esas brechas. Desde la vinculación, que es lo que a mí me toca, trabajamos mucho el tema como el visibilizar precisamente el rol de las mujeres en ciencia, sus carreras, sus historias, sus experiencias, con el fin, como mencionaba al inicio, no de visibilizar a la persona, sino que visibilizar el trabajo como un ejemplo para que otras puedan construir. Y desde ese lugar tenemos más mujeres en ciencia, más diversidad, mejor ciencia también. Hemos instalado, hemos trabajado comunicacionalmente también. Hoy día Felipe nos ha sacado muchas fotos acá a propósito de este ejercicio, pensando en que no solo necesitamos visibilizar mujeres, sino que también la diversidad de personas con las cuales se pueden contribuir y aportar y resolver problemáticas asociadas a la ciencia. Entonces, desde ese lugar creo que la medición de la huella nos ha permitido avanzar. Hay otras cosas que probablemente no hemos podido resolver, que a lo mejor tampoco es resolver en nosotros, lo decía recién Lisette, en términos de las diferencias que se establecen entre los funcionarios, los profesionales, los académicos. Debemos avanzar en nuestra universidad en entender que la diversidad de formas de pensar y de construir nuestras carreras académicas o profesionales son importantes para construir una universidad mucho más integradora. Yo he tenido la fortuna de participar en distintos espacios con funcionarios, con académicos, con profesionales, y desde ese lugar he podido entender también que el salir del espacio privado y estar en un espacio público es importante que nuestras formas de resolver sean escuchadas y que busquemos respuestas colaborativas y colectivas. Y yo creo que en nuestra universidad, si bien es cierto, hemos tenido grandes avances, hay grandes desafíos todavía y que yo espero que podamos ir resolviendo. Marisol, me quedo contigo porque volvemos con la siguiente pregunta, porque justo estás apuntando, no tenía las preguntas previas, pero esto no es un interrogatorio, es precisamente la idea de compartir, pero precisamente lo siguiente es
¿Cuáles son aquellos problemas que se identifican desde la universidad, ¿no? Y cómo vemos a la universidad posicionándose en otros niveles, ¿no? A nivel nacional, tal vez internacional, algunas de ustedes ya han tenido o tienen permanente relación y pueden tener esta visión, tal vez estamos mejor de lo que creemos, tal vez la brecha es mucho más grande, ustedes pueden tener desde su quehacer particular, ¿no es cierto?, una visión concreta, pero ¿cuáles podrían ir identificando? Algunas cosas concretas, ya se han esbozado algunos. ¿Cuáles serían ese rol que cumple la UH desde ahí? Yo creo que lo primero es normativas que van produciendo estas diferencias y que las van maximizando. La carrera académica es una de esas. La conciliación de la vida profesional con la vida profesional es una complejidad para las mujeres en la universidad y eso no está dentro de la norma. En términos comunicacionales es importante también tener un plan de comunicación, una estrategia comunicacional que permita que todas las personas tengan espacios de visibilización y no pensemos solo en espacios como construidos desde la... No quiero sonar fuerte con mi comentario, pero desde la improvisación, sino más bien establecer mecanismos y formas de liderazgo que estén construidos en base y que consideren la perspectiva de género en esas construcciones. Que estemos atentos a eso, porque es bien importante el mensaje, porque además el lenguaje construye realidad. Y es importante tener eso presente cuando además tomamos vocería. Cuando salimos de la esfera privada tenemos que formarnos también para estar en ese espacio público, porque no es improvisación. Esta convocatoria también nos ha hecho reflexionar en términos de pensarnos y de reflexionar en términos de cómo vamos a dialogar, porque eso también construye un ideario para las jóvenes, para los estudiantes que están partiendo, cómo las integramos en la discusión y cómo las hacemos prepararse tempranamente para el espacio público. Porque uno de los grandes temas, creo yo, desde mi perspectiva de nuestra visibilización, tiene que ver con precisamente que estamos en la esfera más privada y no estamos en los espacios públicos de discusión. No tenemos los liderazgos, pero para eso también tenemos que construir y formarnos. Y esa formación tiene que ser tempranamente, porque si no también generamos un sesgo y replicamos patrones. Entonces necesitamos tener y construir un relato y construir una historia que nos permita también inspirar y promover cambios en las nuevas generaciones. Yo lo digo las nuevas generaciones, porque ya me siento de la generación, pero yo creo que es importante en la universidad mirar a las estudiantes de pregrado. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos convocatorias abiertas para promover tesis de estudiantes de pregrado y posgrado, tesis de vinculación, además, con los sectores socioproductivos, con las comunidades afuera, porque también necesitamos salir, necesitamos que las académicas no solo investiguen dentro de la universidad, necesitamos promover estrategias y políticas que permitan que salgan, que se visibilicen en el entorno, y no solo algunas, sino y también que el derecho al error se vea como un espacio de aprendizaje. Que a mi juicio en la universidad somos muy críticos con el otro o con la otra. El error es un espacio de aprendizaje. Quienes dialogan en los espacios más formativos de la pedagogía entendemos que no existe el error, existe la oportunidad de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, también desde ahí nuestra universidad tiene que hacer un ejercicio de reflexión cuando plantea los nuevos desafíos y las nuevas políticas, sobre todo ahora que nuestros líderes son la mayoría masculinos. ¿Nuestra universidad o el sistema universitario tal vez? Se me ocurre preguntarlo, sí. me salgo un poquito de la pregunta inicial. O sea, porque... yo creo que tenemos que partir nosotros para mirar el sistema en general, porque también podemos mirar el sistema en general y ver experiencias exitosas en otras instituciones, fuera del país o fuera, pero lo primero es hacer un ejercicio de reflexión interno que sea colaborativo y que integre los distintos grupos etarios, las distintas como estructuras y estamentos de nuestra universidad. No podemos pensar la universidad con un solo escalafón o con un solo grupo. Tenemos que pensarlo desde el colectivo y desde el colectivo incluyendo toda la diversidad de formas de pensar. Entonces, desde ahí, a lo mejor una reflexión mucho más amplia y no aborda solamente la brecha de género en mujeres, pero me parece que es importante usar este espacio también para evidenciarlo.
Si no quieren seguir en el orden, puede cualquiera de ustedes tomar la palabra, Lisette. Sí, quizás voy a pensar un poco más aún. Sí, perfecto. Voy a ceder la palabra, pero no me salgan después. Yo creo, obviamente hay desafíos de distintos niveles. A mí me gustaría referirme, porque bueno, como también soy consejera académica, estoy en ese modo, ¿no? Que es como el modo de pensar lo que alguien llamaría política pública al interior de la universidad, política pública de género. Y coincido con que hay que avanzar en normativa, entendido por normativa, instrumentos que puedan encauzar, dirigir y hacer esperable un cierto resultado, ¿no? Hay muchas áreas en donde lo que yo diría con mucho esfuerzo y quizás menos rendimiento del que sería razonable dado todo el esfuerzo que se ha puesto por muchas personas, hemos apuntado más bien a un trabajo de pirquinero muy localizado para cambiar prácticas. Y eso creo que ha tenido poco resultado. Y entonces pareciera ser, sobre todo en las áreas donde hay un déficit, y lo recordaba Marianela en su discurso, ¿no? Y también tú misma, ¿no? Yo diría, hemos avanzado mucho en las cuestiones, a pesar de que también están en revisión esos reglamentos, en las cuestiones de acoso, violencia y discriminación. En parte también porque el sistema de educación superior puso estímulos, ¿no?, derivados de estos procesos, entonces esos avances de las universidades fueron fortalecidos por las exigencias que ha puesto el sistema de educación superior. Pero hemos avanzado muy poco en cuidados, ¿no? Hemos avanzado muy poco en las brechas laborales y en las brechas de reconocimiento, etcétera, en toda esa casuística que ya conversamos. Eso por un lado. Yo diría que hay una cuestión que a mí que he venido pensando a propósito de tu referencia a la cuestión de cómo se da esto, cómo está la universidad en comparación con otras universidades, tanto en Chile como en el mundo. Ya se dijo también que nosotros empezamos como caballo, ¿cómo se dice? Caballo inglés, ¿no? Y luego a poco andar eso se ralentizó y hoy día tenemos bastante rezago comparado con otras universidades. Pero creo que es bien importante, y conecto con lo que se decía antes, pensar que incluso aunque las políticas de educación superior han venido hoy día orientándose a fortalecer las cuestiones de género en Chile, como hay resistencias en el escenario y en el horizonte que se pueden trasladar al sistema chileno, es importante ver cómo la universidad preserva lo que ha podido ganar hasta ahora y lo estabiliza. Voy a ser más concreta. En países como en universidades en Estados Unidos, ¿no?, en universidades en Brasil, en universidades en Argentina, los cambios políticos de gobierno han cambiado las políticas de género y han derechamente suprimido las políticas o entrado en una guerra, como se ha visto en el caso de Trump. Bueno, ese es un escenario del que nosotros no estamos inmunizados, ¿no? Y de hecho yo me atrevería a decirlo, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y entonces tenemos que pensar también más perspectivamente. O sea, la cuestión no es solo incrementar lo que hemos logrado ahora, sino eventualmente preservar ante esas nuevas amenazas. Y ahí yo creo que la universidad, esta y otras universidades chilenas, se han comprometido poco con tratar de construir el principio de autonomía universitaria como una forma de preservar esos avances. Un poco lo que construimos en esta comunidad no se mueve, porque los vientos políticos pueden ser vientos bien amenazantes en el futuro. Entonces yo creo que ahí hay un desafío en que tenemos que mirar más allá incluso de las fronteras nacionales. Y que siempre pareciera también que la universidad está enfocada, nuestra universidad, me estoy refiriendo,
como bien plantea, a no retroceder en algo, todo lo contrario. A lo mejor se estanca, pero hay una mira y hay digamos, está en mira tratar de avanzar. ¿Karina? ¿O Claudia? Claudia estaba... Perdón, ya, volvió las ideas donde dice. Sí, pensaba en cómo nos pensamos, ¿no? En cómo se... O sea, no sé si quién sea yo para decir esto, pero cómo se piensa la universidad, que es algo que a mí me pasa y que nos debe pasar a todas cuando salimos de los campus. Y está esta cosa como siempre diferenciada, que habría que pensar como, por ejemplo, conversa con esto que traía Yanira, de lo que se construye dentro de la universidad y consigue mantenerse para resguardar ciertos derechos ganados, ¿no? Pero sale la universidad y es como, llegó la universidad, todavía eso pasa mucho, en una lógica muy evangelizadora, en una lógica a veces muy colonialista, y esa distancia se mantiene. Y eso es una tremenda brecha aún, como nos entendemos como comunidad universitaria, pero nos diferenciamos constantemente de esa comunidad extrauniversitaria, y a quienes estamos dentro entonces también se nos conflictúa ese lugar como de ser de los dos lados. Y ahí lo que se levanta como conocimiento, por ejemplo, acá conversa menos con la realidad cotidiana, social, en fin, y cuando vamos a la escuela rural resulta que es más difícil conversar porque se ha establecido una distancia. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que necesitamos modificar para que esa distancia se vaya cortando? O, en el mejor de los casos, ¿cuál es el miedo a que desaparezca? ¿Qué perdamos si desaparece? O sea, claro, yo no tengo experiencia en muchas otras instituciones, pero sí, por ejemplo, con la Federal de Bahía, donde he hecho los 2 posgrados, allá esa membrana es muchísimo más permeable. Esa diferencia entre lo que hace la universidad y lo que ocurre fuera, incluso donde empieza y donde se acaba el campus, es más permeable, vuelvo a repetir. Y acá ocurre, la gente visita todo el tiempo la Isla Teja, o pasa por el Torreón y no está segura dónde empieza, dónde termina la universidad. A veces la universidad está presente en muchos lugares, pero las personas no están tan conscientes de qué es. Entonces siento que esa relación es medio conflictiva. Y que quizás hay harto miedo dentro de la institución de perder algo de su identidad si vuelve esa membrana más permeable. Y ese es un rollo con la vinculación, porque nos vinculamos desde dónde, cuánto cedemos de ese lugar en el que vamos para ponernos en un lugar realmente horizontal, qué es lo que llevo, qué es lo que quiero aprender, qué es lo que me traigo, cómo me lo traigo, para no ser extractivista en los espacios a los que vamos. No sé, nos pasó ahora estamos trabajando desde Bafuach con la comunidad Caitañema, en el sector de Yompuy, conocido como Los Molinos. Y tuvimos un primer tramo en La Ruca y claro, y vimos que en realidad lo que debía hacerse, que fue el acuerdo que tuvimos ahí, es que la comunidad demandase, en este caso a vinculación con el medio, una relación colaborativa. Entonces no somos nosotros que vamos y decimos, hola, somos bacanes, queremos trabajar con ustedes porque encontramos que lo que hacen es bacán. No, es como necesitamos también que llegue esa demanda y que las comunidades, las personas sepan que pueden pedir y exigir a la universidad otro tipo de relación. Gracias, Lizeth. Volviendo con estos desafíos. Karina, seguía. Aquí quisiera abordar 2 áreas para no extenderme como demasiado. Una de ellas, y tomando en cuenta de lo que decía la colega, la necesidad, ¿cierto?, de colectivizar, que para mí es como uno de los principios claves y fundamentales de todo el quehacer, ¿cierto?, y que atraviesa igual todo lo que una es y todo lo que una hace, ¿verdad? Y partiendo de ello igual, comentar por ejemplo que en cuanto a la experiencia que he tenido dentro de la universidad como profesional, no solamente con el trabajo de mi equipa, que hace un trabajo maravilloso en verdad, súper enfocado, sistemático, y de quienes igual he aprendido un montón,
comentar, por ejemplo, que el trabajo, que este mismo trabajo me ha permitido organizarme a nivel nacional con otras colegas que trabajan en diversas dependencias, ¿cierto?, de instituciones de educación superior. Y encuentro que ese trabajo colaborativo, sin necesidad de competencia, sin esa necesidad de opacar el trabajo que está haciendo otra porque yo lo estoy haciendo mejor, qué sé yo, sino que de compartirnos saberes y decir, ¿sabes qué? En el caso de nosotras que vamos un poquito más atrás o que quedamos un poquito más atrás, es como, oye, mira, nosotras estamos creando tal herramienta, no funcionó así, esto no nos resultó, y esa colaboración conjunta que se ha ido creando a nivel nacional, yo la encuentro como fantástica en el sentido de cómo en verdad las cuestiones de género igual rompen de repente estas cuestiones institucionales que son más, que, como le decía Lisette, ¿no?, que es como, a veces pareciera como de una élite que no se permea tanto del medio, del entorno socioproductivo, del entorno social, que es, o de ese entramaje o de ese tejido más social y que muchas veces suele ser un poco más extractivista de esos conocimientos, de esos saberes, de esos movimientos. Y creo que estas redes a nivel nacional igual son súper ricas, nutritivas y necesarias para poder generar cambios institucionales. Y aludiendo igual a lo que comentaba Yanira, que encuentro que, bueno, igual que fue mi maestra, mi profesora, ¿verdad?, que encuentro que es súper importante y que es clave en la institución, que siempre igual estoy preocupada de ello, de qué es lo que se nos viene, la verdad. Y que nosotras lo hemos visto con los cambios, sobre todo generacionales, como bien comentábamos. Nosotras de repente sacamos, por ejemplo, una actividad sobre masculinidades y de inmediato se nos llena de comentarios de en qué están gastando el dinero, mire las cosas que están haciendo, porque es importante hablar sobre aquello, ¿verdad? Y son cuestiones que quizás hace unos años atrás no pensábamos que íbamos a tener este boom, ¿cierto?, de comentarios negativos por abrir determinadas temáticas, por ejemplo. Pero ahí es donde converge igual esta mirada de las diversas instituciones y cómo se están revisando a nivel nacional, y nos vamos dando cuenta que en verdad este movimiento actual o esta cuestión política actual, cómo ha ido calando también en las juventudes, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta de que las diversas instituciones estamos pasando por situaciones bastante similares en cuanto a este tipo de movimiento y a este tipo de nueva organización. Lo mismo que pasa cuando armamos actividades, por ejemplo, o convocatorias, y que antes en algún momento se comenzaban a llenar, ¿verdad? Y ahora como que hay que estar buscando, por favor, profe, amárreme su curso para que pueda venir, por favor, que su estudiantado asista a la actividad. Y nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, lo que comentaba la profesora Yanina, ¿no?, que en algún momento pensábamos que estábamos como, o sentíamos ese pic de, oye, armo una actividad, simplemente la publico en redes y listo, llega a la gente. Ahora no, hay que andar buscando porque este entramado social es diferente. El otro punto que quería tocar, solamente para comentarlo, que me parece una experiencia grandiosa y que se conecta igual con lo que comentaba mi colega, ¿verdad?, que hace unos años atrás, en pandemia, junto con otra colega que ahora está a cargo de una unidad o dirección, no sé, como por la zona de Concepción, la Carolyn Brevis, ella en ese momento era secretaria ejecutiva de la Comisión Adrián Puerto Montt, y pese a el montón de trabajo que teníamos, la cantidad de denuncias que estábamos recibiendo, decidimos darnos tiempos extra posterior al horario laboral para trabajar con comunidades educativas de zonas rurales, porque para nosotras igual siempre es necesario poder devolver la mano, en verdad, ¿cierto?, a esas instancias que en verdad nos fueron construyendo, y que docentes que lo daban de verdad todo, caminar kilómetros, mojarse, ¿cierto?, que también se vio en pandemia, ¿verdad?, y que muchas veces, no sé, de repente el ministerio le exigía determinadas cuestiones, ahora el tema era género, pero no le generaba herramientas, no le brindaba herramientas. Entonces con esta colega, a través de un proyecto de vinculación con el medio igual, postulamos a un fondo pequeñito para poder trabajar con docentes de zonas rurales. Y esos docentes de la región de los ríos, de la región de los lagos que participaron, que a veces estaban, no sé, por ejemplo, desde Corral, se conectaban así como a Zoom a las reuniones en la lancha porque iban a hacer la clase, qué sé yo, fuera de su horario laboral a la vez, para poder tener estas herramientas. Entonces nos damos cuenta que esas necesidades existen, la necesidad de prepararse, la necesidad de realizar estos cambios sociales y de integrarse y de abrir el conocimiento a las comunidades educativas y la comunidad, digamos, en su conjunto fuera, es una necesidad
y el rol que tenemos nosotros, sobre todo como Universidad Austral, que estamos presentes en 3 de las 4 regiones con mayor población rural, con mayor presencia igual en la zona sur de nuestro país, ¿verdad? Tenemos un rol que es súper fundamental. Entonces, creo que esa necesidad de colectivización y esa necesidad de descentralización de conocimiento y a su vez de hablar sobre las brechas y romper un poco esas brechas, ¿verdad? Como empezar a encaminarnos a una mirada y a una institución igual que sea un poco más, que sea más justa, que sea más equitativa, es una realidad y es una necesidad que es permanente. Y también donde tenemos que tener estas miras al futuro de cómo institucionalizamos determinadas cuestiones, donde no vaya a ser que llegue un nuevo grupo político y de repente las políticas simplemente desaparezcan, porque si institucionalizamos efectivamente vamos a poder ir peleando. Se mantiene, exactamente. Claudia, quería comentar y dar mi punto de vista desde la parte de investigación. Yo pienso que la universidad no ha avanzado mucho en políticas, ¿cierto?, de apoyo o en el caso de la equidad de género, ¿cierto?, en el ámbito de investigación. Falta mucho todavía en ese ámbito y eso se ve y se visualiza porque ahora, por ejemplo, las últimas estadísticas, las mujeres postulan al mismo número de proyectos, inclusive más proyectos que hombres, en el caso, por ejemplo, de los fondos, pero adjudicamos menos proyectos. Entonces, probablemente ahí hayan problemas, ¿cierto?, como lo que hemos estado hablando de mayor carga docente, ¿cierto?, que todos lo hemos visualizado en el último tiempo, no dándole espacio, ¿cierto?, a lo mejor a las investigadoras de darle un poco más de espacio, ¿cierto?, y no llenarlo de docencia. También en el ámbito de que uno es cuidador, yo ya tengo mis hijos grandes, ya pasé por eso, ¿cierto?, del cuidado, pero también están las investigadoras jóvenes que tienen su familia, ¿cierto?, sus hijos. Darle ese espacio a la universidad no lo otorga. Entonces, yo creo que eso influye, ¿cierto?, en el menos adjudicación de proyectos, porque no es que nosotros nos postulemos menos, sino que adjudicamos menos. Entonces, eso también es algo que debemos nosotros establecer una especie de cuota de género. Claro, que esté dentro de lo que tenemos que hacer esos análisis, yo creo, y también la universidad se debería alinear un poco a las políticas de NID. Por ejemplo, yo he tenido, hay que sacarle provecho también a esta instancia, porque ser mujer y del sur también es importante para los proyectos. La universidad también debería pensar en esas instancias que ANID ha propuesto, ¿cierto?, como darle más puntaje, ¿cierto?, a las mujeres del sur que postulan como directora de un proyecto, o que seamos mujer del sur, o que si quedamos en la lista de espera, ¿cierto?, de los proyectos, darnos alguna instancia, alguna chance para estar... porque si están en la lista de espera y si corren la lista de espera, la prioridad son en algunos proyectos que se lo adjudiquen las mujeres. Entonces, esas instancias a lo mejor también la universidad podría tomarlas, ¿cierto?, y tenerlas dentro también de sus políticas. Algo que también había pensado, pero se me olvidó en este momento y quería añadir. No, se me olvidó, pero era en ese ámbito, del ámbito de la investigación, y que la universidad se alinee, ¿cierto?, a las nuevas políticas que favorecen, ¿cierto?, la investigación o el desarrollo a las mujeres. Gracias, nos va a quedar una ronda más luego de que Joana intervenga, que vamos a tener a las 12 más o menos, teníamos planificado nuestro cierre, entonces para que vayan pensando qué nos queda pendiente. En muy breves minutos les vamos a preguntar, pero Joana primero tiene el micrófono para ahondar sobre la pregunta anterior. Teníamos muchas más preguntas, pero la idea era escucharlas, ¿no? Era escucharlas y por supuesto cada posición de ustedes toma el tiempo y eso lo vamos a respetar. Sí, en cuanto a los desafíos, yo creo que mis colegas lo han dicho todo. Pero personalmente siento que este tema nunca ha sido prioridad para la universidad. Desde ese punto de vista soy bien crítica con eso. Muchas cosas de las que se hacen son para cumplir o para que quede en el plan estratégico, que quede bonito, que las palabras suenen bonitas, pero en la práctica no vemos cambios. Y como no es prioridad, todo lo que hacemos y todos los que estamos acá probablemente
los temas que estamos trabajando relacionados con el género los hacemos extra y ocupamos mucho tiempo personal y es un gasto, o sea, tiene mucho, ¿cómo se puede decir? Es un costo personal que asumimos, ¿ya? Porque queremos asumir. Personalmente yo renuncié a 11 horas cuando fui mamá para poder ver a mi hija. Y esas cosas en la universidad no las ves, o sea, y fui cuestionada, así como, pucha, vas a dejar el instituto con unas horas menos. O sea, yo quería ver a mi hija algunos días a la semana al menos, pero no me lo permitía mi jornada laboral. Entonces, creo que como una prioridad los costos los asumimos nosotras las mujeres, y digo las mujeres porque los hombres no veo que tengan problemas con la maternidad, con el cuidado. Generalmente si mi hija se enferma, soy yo la que voy al médico, mi esposo ni lo piensa. Y también tiene que, por eso digo, delante de ese, que esto del género ha permeado también mi vida familiar, porque me tenía que desligar de esas cosas y decir, no, ¿sabes qué? Asúmelo tú, anda tú al médico. Entonces ha sido como, yo siento que ese es el desafío que nos queda y lo pendiente, así que te respondo las dos preguntas. Exactamente, allí va la pregunta que las quiero invitar a reflexionar muy brevemente, precisamente cómo ven ustedes esta brecha, ¿no es cierto?, de lo que hemos estado hablando, ustedes cómo pueden quizás proyectar, y va a haber, se desea que haya incorporación de mujeres y diversidades en esta reflexión de la brecha de género. ¿Claudia? Voy a hacer mi paso mejor. Ya, perfecto, quien quiera tomar la palabra. Con esto vamos a ir cerrando entonces, para que puedan también entregar quizás esta mirada, esta reflexión en torno a lo que queda pendiente. Si es que ustedes creen que hay algo, yo creo que sí, porque lo hemos estado conversando, es evidente. Sí, pero como sería largo identificar y probablemente uno se enfoca en algo y eso no significa que sea jerarquizar, ¿no? Hay muchas cosas, con lo cual creo que es más productivo hablar un poco en la misma línea de lo que dije en la intervención anterior, de cómo sostener, ¿no? Y ese cómo sostener ahora desde quienes hemos estado trabajando en esto, yo creo que requiere el esfuerzo de componer un cierto equilibrio entre la necesidad de institucionalizar, ¿no? Que es lo que hemos venido discutiendo, y al mismo tiempo en esa institucionalización hay siempre el riesgo de que esperemos que otros hagan las cosas, ¿no? Y entonces la institucionalización para estos y otros temas produce una cierta desactivación de la conversación y de la actividad política general, que yo diría no debieran pensarse como dos caminos alternativos, sino que esa actividad política y esa conversación entre las mujeres, nos identifiquemos o no nos identifiquemos como feministas, con las diversidades sexuales también como una población que ha tenido todavía menor espacio de incidencia, pueda ser una especie de aceite de este engranaje, ¿no? Y yo he visto desactivación política no estoy pensando solo en la movilización, el despliegue en las calles, sino digo de la conversación, ¿no? Por distintas razones, probablemente algunas son coyunturales y son naturales, tampoco podemos estar ocupados de todas las cosas que pasan en la vida, pero creo que es importante ser consciente de que eso que posibilitó, incluso antes de la movilización estudiantil, con los trabajos que hacían algunas académicas y funcionarias históricas de la universidad, que posibilitó que se crearan los primeros órganos, el comité, y que mantuvo, ¿no? Eso se ha desactivado. Y eso hay que recuperarlo. Y recuperarlo no diría yo como un espacio solo de las mujeres o de las diversidades, como un espacio, llamémosle, de género, sino como un espacio en que el género se inmiscuye en todas las otras discusiones de la universidad, donde estamos presentes. Yo creo que esa es también una manera en que al mismo tiempo que mantenemos constante esa discusión, nos encontramos todos, un poco lo que, casi como síntesis de lo que hemos conversado, ¿no? Nuestras preocupaciones, de que nos encontremos, de que se creen otras voces, de que haya heterogeneidad, etc. Y
quizás como algunos dicen por ahí, mientras menos hablemos de género, más hablamos de género. De alguna manera parafraseando. ¿Lisette? Sí, no coincido absolutamente. Creo que estaba pensando en qué ocurre luego del Guinness Género. Como que este mismo proyecto nos ha abierto un montón de espacios. O sea, en términos personales me permitió participar de 2 eventos a los que no hubiese podido ir sin apoyo de este mismo proyecto, el conocernos, el tener este espacio de conversación, el visibilizar el trabajo no solo nuestro, que es importante, sino que nuestro en términos lo más amplios posible. Y en el fondo, como dice Yanira, ¿quién toma aquello? Que se acaba el proyecto y entonces como cada uno en sus espacios consigue levantar permanentemente estos espacios de conversación y que eso no signifique esos costos personales que mencionaba la colega. Me pasó igual, tenía algo más, sí, ¿qué cosa era? Bueno, después... Pensaba en que tuve una primera tendencia a decir humanizar la universidad y acto seguido me arrepentí porque no sé si humanizar sea el mejor concepto a propósito de todo lo que el ser humano trae y hace y piensa y mata y deshace y violenta. Entonces, ¿cómo mantenemos esta universidad como un espacio amoroso a riesgo de que cada vez que digo eso hay una lectura media cursi? Pero que en el fondo tiene que ver con este territorio de los afectos, del reconocernos como seres amorosos. Me ha costado, me gusta más bien que me haya costado pensar en esa propuesta que nos dejó Maturana, ¿no? de reconocernos como seres amorosos desde que nacemos. Y hay algo como que nos desarma esa esencia y que ha vuelto a muchos de esos seres personas violentas. Y yo creo que dentro de esta institución tenemos la posibilidad de reconectarnos con ese hacer bien. Que es difícil hablar de esas cosas sin sonar como religiosas, ¿no? Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con las prácticas cotidianas de el reencontrarnos y poder hacer comunidad más allá de lo institucional. Gracias, Lisette. Marisol. Voy dejando la juventud para el final. Sí. Muy bien. Yo comparto mucho lo que decían acá. Lo primero es necesario avanzar en la formalización, en los reglamentos para disminuir estas brechas, pero también en paralelo, como decía Yanira, hay que mantener y seguir avanzando en lo que ya hemos construido, pero de una manera mucho más colectiva y mucho más dialogante entre las distintas entidades que están abordando temáticas de género en la institución. Necesitamos dialogar entre todos. Esto es una tremenda oportunidad también para conocernos y desde ahí construir un trabajo mucho más colectivo, porque la colectividad tiene que ver con eso, con ir sumando, no ir trabajando de manera disgregada las mismas problemáticas, pero en distintos espacios, distintos grupos. Entender que la diversidad es un valor en la universidad. No es un problema que seamos distintos, que tengamos distintas formas de pensar, distintas miradas. Al contrario, así se enriquece y se hace universidad. Yo desde mi formación siempre lo he entendido así. Y otro elemento que no puedo dejar de mencionar es mirar en la naturaleza. Hay una rama de la ciencia que se llama biomimesis, que mira la forma de resolver los grandes problemas y se inspira en cómo la naturaleza lo resuelve. Quizás también un desafío interesante es mirar cómo la naturaleza, cómo las especies dialogan para adaptarse y para evolucionar. En la naturaleza el género no es un problema. Las especies no se reproducen, sobreviven, se adaptan y establecen equilibrios ecológicos para poder permanecer y evolucionar. Quizás también desde ahí, como dice Brigitte, no hay nada más fuerte que la naturaleza y debemos mirar también ahí a lo mejor algunas soluciones de cómo abordamos las problemáticas que tenemos como sociedad. Eso. Gracias, Marisol. ¿Karina? Bueno,
hablando igual y compartiendo todo lo que se ha dicho, creo que adicionalmente, o al menos desde lo que yo he podido ver desde nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Uno de los desafíos más importantes tiene que ver no solamente con la toma de decisiones políticas, ¿verdad? Sino que además con la necesidad de necesidad de capacitación, ¿cierto? Como para todas las y los profesionales de nuestra universidad, de los distintos estamentos, ¿verdad? Porque así se distribuyen también herramientas donde cada persona o cada quien puede volver su propio lugar de trabajo no voy a decir un frente, pero no se me ocurre algún sinónimo en este momento, pero sí como un lugar no solamente de resistencia, sino de impulsar y de crear cambios y mejoras paralelamente y en conjunto, ¿verdad? Con esta necesidad de mirar y de colectivizar, ¿verdad? Los trabajos que se han estado realizando. Y poder generar esta fuerza conjunta, ¿verdad? Para que no nos pase esto, que de repente decimos, ¿qué pasa cuando se acabe el proyecto INES? ¿Qué va a pasar cuando se acaben los proyectos HAUS, que es uno donde nosotros trabajamos? Sino de poder tener, ¿cierto?, capacidad instalada en cada una de las áreas de conocimiento, en cada uno de los lugares en donde podemos aplicar, ¿verdad?, diferentes perspectivas. Muchas gracias, les agradecemos de verdad a cada una. Reitero el sentimiento del equipo, que era quizás generar muchas más preguntas, pero los tiempos son acotados, pero las van a conocer. Hay unos hermosos papelógrafos, póster gigantes que el equipo ha diseñado. Entiendo que también va a haber una itinerancia de ellos en lugares donde también los estudiantes, las estudiantes puedan reconocerlos, porque como ven hay código QR para académicos y funcionarios de nuestra comunidad, y también para estudiantes, para que puedan votar por ustedes. Pueden autopromocionarse, yo creo que es plenamente válido hoy en día. Si el pudor les gana, no se preocupen, el equipo los va a promocionar por ustedes. Así que la idea era precisamente conocer sus posturas y sus visiones, y se agradece también muchísimo. A quienes nos han acompañado en este conversatorio, y seguramente quienes han estado o van a ver lo posterior, también agradecemos que hayan podido estar en este ciclo de diálogos colectivos, trayectorias entrelazadas, género, academia y sociedad. Y les recordamos que las votaciones son hasta el 17 de agosto, así que pueden estar, como ya les había dicho, disponibles en estas aplicaciones en el código QR. Les invitamos también a ustedes a poder seguir las actividades que se sigan desarrollando desde este proyecto INES Conocimiento más Género UH, que depende de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística. Les dejamos plenamente invitados e invitadas a que sigan participando, no solo cuando ya sean candidatas, pronto sabremos quién va a ganar, y también recordarles que viene este mes de género y diversidad, el mes de agosto. Nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Gracias a todos por su paciencia y por habernos escuchado. Muchas gracias.